Listo, ya se está grabando, ¿eh? Ok, ya pueden visualizar la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, ya, profesor. Correcto. Muy bien, vamos a empezar entonces a trabajar directamente en el archivo. No lo voy a completar todo, voy a hacer algunos ejemplos de partidas para que vayan viendo. La finalidad ahorita en esta clase, el objetivo es que ustedes tengan los elementos para poder completar toda la parte del análisis, incluyendo la parte de razones financieras. ¿Vale? Y que el jueves podamos revisar las dudas que haya, etcétera. Para el sábado, que es la clase final, podamos trabajar o platicar ya sobre la parte del análisis financiero, perdón, de la interpretación de estados financieros, y que ustedes el siguiente sábado, dentro de 15 días, que ya es la primera sesión de formal del segundo módulo, puedan entregar precisamente un análisis y una interpretación completa de otros estados financieros que yo les voy a proporcionar. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar algunas de las partidas como ejemplo, un par del estado de resultados y a lo mejor también 2 o 3 del estado de situación financiera y la parte de razones financieras para que vean ustedes cómo tienen que complementar el proceso. ¿Sale? Aquí no va a haber como tal todavía un archivo que tengan que subir. ¿Sí? Es un proceso en el cual el archivo que vamos a subir se va a entregar prácticamente dentro de un par de semanas. ¿Vale? Entonces, en el análisis horizontal, de acuerdo a lo que acabamos de ver, tenemos que generar entonces las variaciones absolutas y después la variación porcentual. Denme un segundo, por favor. Oye, ¿cómo está la de favor? Tú me dices. Si tú me avisas. Ok, entonces tenemos que hacer primero la comparación entre los ejercicios más recientes, 2015 y 2016 en este caso. Vamos a restarle al ejercicio 2016 los datos de 2015 a nivel de la venta. El resultado que obtenemos lo vamos a dividir entre los 2,432 que tenemos de ventas en 2015, que es el año base en este caso. Y tenemos que el crecimiento o la variación es de un 17%. Repetimos el proceso con el siguiente año. A las ventas de 2017 le restamos las ventas de 2016 y obtenemos una variación de 150. Este valor lo dividimos entre los 2,850 de 2016, que sería el año base de la comparación que estamos realizando ahorita. Y tenemos un 5% de variación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿No? Ok. Aquí incluso, ustedes una vez que generan este par de fórmulas, pueden simplemente copiar hacia abajo y van a ir desarrollando el proceso exactamente igual con todas las partidas. Aquí tenemos que el costo de los bienes vendidos tuvo una variación del 21% de 2015 al 2016 y del 16 al 17 se mantiene constante. Permítanme un segundo, déjenme que pase el de los colchones. Lo que hacemos para sacar el porcentaje de crecimiento sería lo mismo si dividiéramos la venta del 2017 entre el 2016 menos 1, ¿no? Para que nos saliera... ¿sí? Exactamente lo que estás mencionando, vamos a hacerlo. Sería 2017 menos, perdón, Entre, ¿no? Ajá. Ajá, entre 2016 y el resultado le restamos la unidad.
Llegamos al mismo lugar. Cualquiera de los dos es correcto. Pero necesitamos generar las variaciones tanto absolutas como en porcentaje. ¿Sale? Utilicen el método que les sea más práctico, pero sí generen ambas para que tengan un valor de referencia. En sí, este es el proceso de análisis horizontal. Si nosotros nos vamos al balance, al estado de situación financiera, vamos a generar exactamente el mismo proceso. Para 2016, nosotros compararíamos las ventas de el efectivo de 2016, restándole el efectivo de 2015. Tenemos una variación de 6. Si dividimos esta variación entre 9, que es el año base, tenemos una variación del 67%. Y podemos generar el siguiente par. Al efectivo de 2017 le restamos 2016. Dividimos el resultado entre el efectivo de 2016 y tenemos una variación negativa del 33%. O sea, hubo una disminución en el efectivo con una equivalencia del 33%. ¿Vale? Esto también, este proceso, ustedes simplemente lo marcan después y lo jalan y automáticamente van a generar las variaciones en todos los conceptos. ¿Sale? El proceso como tal, una vez que ustedes tengan claro cómo se realiza la fórmula, se realizan las fórmulas, es un proceso muy rápido. ¿Sale? No van a tener mayor problema para desarrollarlo. Vamos al siguiente elemento de análisis financiero, que es el análisis por tendencia. ¿Sale? El análisis por tendencia, me voy a cambiar de un segundo, voy a regresar a la presentación. El análisis por tendencias es también una forma de análisis horizontal, pero lo que queremos visualizar es precisamente la dirección que está tomando el negocio en ciertas partidas. No podemos generar análisis de tendencia con un par de años porque lo que estaríamos generando es análisis horizontal. Normalmente el análisis para tendencia, lo mínimo requerido son 3 años, pero en realidad 3 años de pronto no nos dan toda la información que requerimos. Lo ideal es que el análisis de tendencia se haga con un periodo mínimo de 5 años. Vamos a ir aprendiendo también después en modelos similares de análisis que vamos a encontrarnos en el camino, que por ejemplo para la parte bursátil se utiliza una cosa similar al análisis de tendencia, pero lo hacemos con datos diarios. Entonces en un año, por ejemplo, nosotros tendríamos un promedio de 240, 250 datos para generar una tendencia en el crecimiento o decrecimiento del valor de una acción. Entonces, el análisis horizontal lo vamos a ir generando en muchos elementos. Permítanme un segundo, por favor. Dijo que había un interés de la América, ¿no? Si yo fuera... Falleció en el parto de alma. Eso recuerdo. Perdónenme, chicos, pero es que estoy esperando que me entreguen una computadora y pensé que era y no era de una tarjeta de crédito. Pero bueno. Entonces les decía que por lo menos periodos de 5 años son los ideales para ejemplificar una tendencia. Ahorita vamos a hacerlo con un lapso de 3 años, que es el que tenemos comparativo, y esto se generaría de la siguiente forma. Vamos a seleccionar el año base, que en este caso tenemos nosotros en el ejercicio, tenemos el 2017, 16 y 15. Nuestro año base sería el 2015. Ese año va a ser,
o lo vamos a considerar como el 100%. Es nuestro punto de partida. Los montos de cada año subsecuente se van a comparar contra este año base y lo que nos van a arrojar es un porcentaje del monto del año base. ¿Vale? Eso es lo que nos van a representar básicamente. Vamos a verlo en proporción. Entonces, el 2017 se compara con el 2015, no con el 16. Exactamente, porque lo que estamos buscando es una tendencia. Déjenme regresar a compartir el archivo de Excel. Entonces, en el caso de la tendencia que tenemos aquí, 2015 es el 100%. Ese no le vamos a hacer ningún movimiento. El movimiento empieza con 2016. Lo que vamos a hacer es dividir directamente los 2.850 de 2016 entre los 2.432 de 2015. Damos Enter y nos da un 117%. El siguiente sería la comparación entre los 3.000 de 2017 dividido entre 2015. Y tenemos una variación acumulada de un 123% en los 3 años. Esto que acabamos de hacer, obviamente lo vamos a replicar con las demás partidas. Y entonces aquí tenemos una línea de 100, 121 y 127%. Nosotros aquí lo que podríamos empezar a ejemplificar, lo voy a hacer manualmente, aplicando aquí una gráfica muy burda, pero para que se den una idea a qué me refiero. Nosotros podríamos empezar a graficar, por ejemplo, estos datos. Y lo que haríamos sería ir marcando los movimientos de las ventas, ¿no? Entonces, a lo mejor en este caso, nosotros podríamos decir que las ventas se comportan como una curva que va que alcanzó de pronto una cúspide y empieza de alguna manera a estabilizarse, a suavizarse un poco en cuanto al crecimiento. Vamos a ver si la podemos dibujar más o menos para que se vea. Permítanme. Entonces, si nosotros pensáramos en nuestra venta, podríamos pensar que nuestra venta va más o menos así. Es simplemente para ejemplificar. ¿Qué está pasando con nuestro costo? Nuestro costo no se está comportando igual que la venta. Nuestro costo está siguiendo una tendencia de crecimiento más o menos constante de esta manera. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros podemos empezar a hacer con estos datos es precisamente graficarlos para que podamos tener una imagen mucho más clara de lo que está ocurriendo con las diferentes partidas. Esto que acabo de hacer aquí lo replicaríamos también en el balance. Entonces, aquí en el balance tendríamos, en el caso del efectivo, el 100% es 2015 y hacemos exactamente el mismo proceso. Dividimos 15 entre 9, 2016 entre 2015, y después dividimos 2017 entre 2015. Y entonces tenemos un acumulado aquí que nos hace una curva completamente ya convexa, ¿no? Nos está mostrando 111% de crecimiento contra 2015, pero tuvimos un 167%. Entonces, si yo graficara eso, pues lo que vamos a obtener visualmente es una línea más o menos así.
Eso es lo que voy a obtener con mi gráfica. Y eso es precisamente lo que quiero empezar a identificar como tendencias en las partidas. No se trata de que vamos a hacer una gráfica en donde vamos a colocar todas las partidas de la misma manera. Pero, por ejemplo, el efectivo se relaciona directamente con las siguientes 4 partidas. O sea, el efectivo está relacionado con las inversiones porque obviamente los excedentes de efectivo los puedo invertir. Las cuentas por cobrar van relacionadas con el efectivo porque cuando las realizo, cuando cobro, estoy precisamente generando efectivo. Y por último, el inventario porque requiero efectivo para comprarlo o requiero financiamiento. Entonces, yo lo que puedo ir haciendo es una correlación entre las partidas que estén más ligadas, en este caso, y entonces ir viendo de una manera muy visual a través de las gráficas precisamente cuál es el comportamiento de ellas y qué es lo que está pasando con la empresa. ¿Sale? Hasta aquí estoy generando diferentes herramientas que me puedan permitir precisamente hacer este proceso. Después viene el último elemento de análisis financiero de este tipo, que es el análisis vertical. Perdón, hasta aquí con las tendencias, ¿todo claro? Sí. Sí, Sí, profesor. correcto. Vamos a regresar un segundo a la presentación. Y entonces vamos a ver ahora el análisis vertical. El análisis vertical lo que pretende mostrarnos es la relación que guarda cada partida de los estados financieros con su monto base. Este monto base representa obviamente el 100% del valor del estado financiero y eso es lo que queremos visualizar. Cada partida de manera individual va a ir generando, por supuesto, un porcentaje contra su cantidad base que nosotros tendremos que identificar si es correcta o no. Por ejemplo, a nivel de los márgenes, que ahorita vamos a ver un ejemplo con los márgenes de utilidad en el estado de resultados, pues nosotros lo que buscamos mantener sobre todo en el nivel margen es el margen bruto. Nosotros lo que nos debe de interesar es que ese margen bruto sea constante o crezca cada periodo, porque si crece significa que yo estoy siendo más eficiente en la utilización de los elementos que me permiten tener artículos para su venta, es decir, con el costo. Entonces yo tendría que buscar precisamente mantener o generar un mayor valor dentro del porcentaje del margen de utilidad. Si se comporta de manera contraria, estaría yo precisamente actuando en contra de la compañía y estaría mermando las utilidades conforme va avanzando el estado de resultados. Por supuesto, no todo el tiempo puedo hacer esto o no todo el tiempo puedo lograrlo. Y voy a tener que además identificar también, dependiendo del estado financiero, cuál es la cantidad que va a generarse como base o que va a representar la base para la comparación. En el caso del estado de resultados será siempre las ventas. Si tenemos ventas brutas, por ejemplo, en un estado de resultados y nos presentan después descuentos, rebajas y cosas por el estilo, el punto de partida serían las ventas netas. Es decir, ya eliminando los descuentos, porque sería la cantidad real que nosotros obtuvimos de ingreso en un periodo determinado. Si por el contrario estamos en el estado de situación financiera, recordemos que el estado de situación financiera se compone de 2 partes fundamentales. El lado izquierdo, que es el activo, y el lado derecho, que es la suma de pasivo y capital. Entonces, en este caso, la cifra base para el estado de situación financiera, en el caso del activo sería el activo total y en el caso del pasivo y capital sería la suma de pasivo y capital. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a dividir cada partida del estado de resultados entre los ingresos y lo multiplicamos por 100. Si no, ya tenemos formateada la celda en Excel con el porcentaje y nos va a dar directo solo con la división. Cada partida del activo lo vamos a dividir entre el activo total y cada partida del pasivo o del capital la dividiremos entre la suma de pasivo y capital. Voy a regresar
al archivo de Excel para que lo hagamos. Entonces, ya estamos aquí en el estado de resultados. Las ventas no me preocupan, esas son el 100% todo el tiempo. Y vamos a empezar con el costo de los bienes vendidos. Entonces, dividimos los 2,065 que vale el costo en este periodo entre las ventas del mismo periodo. Y voy a fijar la fila para que podamos después copiar la fórmula a la derecha e incluso la podamos copiar hacia abajo. En este caso, mi costo representaba el 84.9% de las ventas. Copiamos y pegamos en los otros 2 años y resulta que el costo se incrementó a 87.6% y después al 87.2%. Si esto lo visualizamos al nivel de la utilidad o del margen, cuando nos movemos al margen de utilidad, resulta que teníamos un margen del 15.1%, luego descendimos al 12.4% y ahora estamos en un 12.8%. Si visualizan la variación o el incremento de la representatividad de cada partida contra las ventas, tiene automáticamente un reflejo o un efecto contrario en las utilidades. ¿Sale? Esto también lo tendríamos que hacer para todo el estado, por supuesto, y vamos a hacerlo ahora en el caso del estado de situación financiera. Nos colocamos aquí en la parte del análisis vertical y aquí el activo total es el que representa el 100%. ¿Sale? Entonces vamos a comparar, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a comparar el efectivo que teníamos en 2015, lo dividimos contra la suma del activo. Y hacemos lo mismo, lo fijamos en columna para poderlo copiar. Le damos Enter y representaba el 0.7%. Si yo lo copio a la izquierda, era el 0.9 y el 0.5. Si esto yo lo jalo hacia abajo, pues obtengo los valores que representa cada partida. Y en este caso, por ejemplo, el inventario representaba el 23.8% del total del activo, el 21.4% de las cuentas por cobrar y así sucesivamente. Y obviamente, si esto lo corro hacia la izquierda, pues voy a obtener las variaciones que tengo en todas las partidas en su conformación hacia el total del activo. Aquí podemos ver que el inventario representaba en un inicio el 23.8% y después llegó a representar hasta el 30.8% en 2017. Denme un segundo, por favor. Ok, listo. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer aquí, lo tendríamos que hacer en la parte baja del estado. Pero recuerden que ahora su 100% para el pasivo y el capital sería la suma de pasivo y capital. Entonces, lo único que harían aquí es dividir el valor de sus cuentas por pagar, por ejemplo, entre el total de pasivo y capital. Fijamos la columna, perdón, la fila, y entonces ya lo puedo copiar hacia la izquierda y ya lo podría copiar hacia abajo. Y entonces aquí tienen la representatividad que tiene esta partida contra el total de pasivo y capital. ¿Hasta aquí está claro esto? No, profesor, ¿podríamos revisar las fórmulas de nuevo? ¿Cuáles quieren que realicemos? ¿Todas estas? Lo que pasa es que Sí, te escucho. donde empezamos en donde empezamos en la otra pestaña, no me quedó claro
Aquí. digamos, cómo hacer, sí, Ok, cómo ahí va. hacerla, Ajá. ¿Cómo hacer la fórmula? Ok, aquí va. exacto. Ya marcamos las ventas como nuestro 100%. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el costo de los bienes vendidos, en este caso, del 2015, entre las ventas del mismo ejercicio. Lo que hago con F4 es fijar la fila para ya después poder copiar la fórmula tanto a la izquierda como hacia abajo y no tener que estar tecleándola cada vez, sino ahorrarme un poquito de tiempo. Le doy Enter y me resulta que el costo representaba el 84.9%. Voy a volver a hacer la fórmula en el 2016 en lugar de copiarla. Dividimos los 2.497 del 2016, del costo, entre las ventas del mismo año. Y otra vez con F4 oprimimos 2 veces para fijar la fila. Le damos Enter y es el 87.6%. Copiamos de este lado en 2017 y es el 87.2%. O sea, esto es lo que representa el costo de las ventas en cada año. Si estas fórmulas yo las marco, las copio y las pego hacia abajo, por ejemplo en el nivel de utilidad, pues entonces aquí me encuentro con que la utilidad representaba el 15.1%, luego representó el 12.4% y ahorita representa el 12.8%. Hay una baja importante en la utilidad de la empresa que está representada en estos números, en estas cifras. ¿Vale? Entonces, esa es la fórmula o es la manera de hacer el análisis vertical. No sé si quedó un poco más claro, Eric. Sí, profesor, súper, muchas gracias. Perfecto. Entonces, esto mismo, replíquenlo para el balance. ¿Sale? Nada más que recuerden que ahora su 100% en el análisis vertical es el total de activo para los activos y el total de pasivo y capital para las partidas de pasivo y capital. ¿Vale? Esa sería como la conformación que tendríamos que hacer. Y aquí dividimos entonces los 9 que tengo de efectivo entre el total de activo. 2 veces F4 para fijar la fila. Le damos Enter y nos dio el 0.7%. Y con eso ya podemos copiar hacia la izquierda y después podemos copiar hacia abajo. Y tenemos ya todo el proceso completo. ¿Vale? Ahí tendríamos, por ejemplo, el análisis vertical completo para el activo. Vemos la estructura que tiene. Y lo mismo podemos replicar contra el pasivo. ¿Vale? Pasivo y capital tendrían el mismo proceso. Lo único que hice fue ahora referenciar la partida del pasivo, en este caso las cuentas por pagar, contra el total de pasivo y capital. ¿Sí quedó claro? No, ¿lo puedes repetir de nuevo? ¿Eso? ¿Lo último? Sí. Esto último, ahí va. Lo voy a borrar. Es que recuerden que el estado de situación financiera está dividido en 2. Tengo el activo por un lado y tengo el pasivo y capital por el otro. Aquí es donde genero la igualdad. El activo en este caso es igual a la suma de pasivo más capital. Entonces, esta es la igualdad contable. Por eso, a la hora de hacer el análisis vertical, el pasivo y el capital se comparan contra el total de pasivo y capital. Entonces, divido mis cuentas por pagar de 2015, que son 35, entre
la suma de pasivo y capital. Y fijo la fórmula con F4 2 veces para que me dé el signo de números entre la literal y el número de la celda. Y entonces estamos fijando la fila. Todas las fórmulas van a referirse al 24. Damos Enter. Y tenemos que las cuentas por pagar representan el 2.6% de la suma de pasivo y capital. Si esto lo copio a la izquierda y lo pego, entonces tengo un 3% y un 1.8%, que sería lo que representa cada partida contra la suma de pasivo y capital de su año correspondiente. ¿Ahí ya quedó un poco más claro? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar o vamos a pasar ahora con las razones financieras. Aquí hemos trabajado de manera individual cada estado. Los 3 análisis que acabamos de hacer analizan, valga la redundancia, cada estado financiero de manera independiente. Lo que vamos a hacer a continuación con las razones financieras es establecer una relación entre los estados financieros o entre las partidas que los conforman. O sea, vamos a hacer fórmulas en donde vamos a traer un dato del estado de resultados y lo vamos a comparar contra un dato del estado de situación financiera. O vamos a comparar partidas de pasivo contra partidas de activo o contra partidas de capital o viceversa. Eso es lo que vamos a hacer con las razones, porque lo que vamos a tratar de hacer con las razones financieras es explicar precisamente esta relación que existe entre los estados financieros. ¿Sale? ¿Cuál es la relación básica entre el estado de resultados y el estado de situación financiera? Este dato. Aquí lo tenemos representado como utilidades retenidas. En nuestro país, normalmente lo que nos encontramos a este nivel se llama resultado de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio. Si este estado financiero estuviera preparado como aquí en México y tuviéramos estas partidas separadas, lo que nosotros encontraríamos precisamente aquí es que a nivel del resultado del ejercicio, nosotros tendríamos este dato. La utilidad neta. El estado de situación financiera o balance cuadra a partir de que nosotros llevamos a él esta cantidad. ¿Por qué? Porque todas las transacciones que nosotros realizamos, prácticamente el 99% de ellas, relacionan una partida del estado de resultados con una partida del estado de situación financiera. ¿Vale? Hay algunas, por ejemplo, como la compra de inventarios, que de manera directa no lo relacionan, porque si yo compro inventario, mi registro, por ejemplo, sería afectar la cuenta de inventarios, incrementarla por la cantidad de inventario que estoy comprando, y si lo compro a crédito, pues tendría un reflejo en mi pasivo. O si lo compro al contado, tendría un reflejo en el efectivo. ¿Sale? Pero en el momento en que yo utilizo ese inventario para fabricar otra cosa o vendo ese inventario, automáticamente voy a tener que relacionar la cuenta de inventarios con la cuenta del costo de los bienes vendidos. Entonces ahí establezco una relación. Si yo vendo 10 unidades de producto que tienen un costo de 10 pesos cada una, entonces los 100 pesos de costo que resultan, los voy a mandar precisamente, voy a cancelar el inventario, lo voy a disminuir en 100 pesos y esos 100 pesos van a ir a parar el costo de los bienes vendidos. En el caso de la venta, yo voy a registrar un incremento. Vamos a pensar que esos mismos bienes los vendí en 200 pesos en total. Entonces yo tendría un incremento de ventas de 200 pesos
que si fue al contado, afectaría en mi efectivo. Y si fue a crédito, afectarían mis cuentas por cobrar, la incrementarían. No sé si más o menos empiezan a visualizar la relación que existe entre un estado y el otro. Es importante que lo establezcamos porque eso es lo que nos va a establecer el formato de razones financieras. Ahí les quedó más o menos claro lo que acabo de explicarles. Digo, les acabo de explicar la base de la contabilidad en 2 minutos, pero ustedes díganme si no ampliamos un poquito ahí la información. Sí, prof, es que a todo cargo corresponde un abono, ¿no? Sí, en términos genéricos eso es lo que se representa, ¿no? Hay un equilibrio todo el tiempo, ¿sale? A todo cargo corresponde un abono, pero no necesariamente el cargo y el abono van en el mismo estado financiero, ¿sale? Por eso, al existir esta relación, el estado de situación financiera cuadra con cuadra con la utilidad, ¿sale? Porque existe esta correlación. Si fueran completamente independientes, pues entonces no tendría esa imagen. Incluso les voy a compartir por ahí en estos días un caso de Harvard que no es como tal un caso, es la explicación del estado de flujos de efectivo. Porque voy a querer que lo lean nada más para que me digan qué entienden de ello, porque el estado de flujo de efectivo, por ejemplo, es un estado que cuadra o que generamos a partir de lo que ocurre aquí, básicamente. En el estado de situación financiera, pero comparamos el saldo inicial de un año contra su saldo final y con esas diferencias nosotros vamos analizando el saldo de efectivo y tenemos que llegar al movimiento de efectivo del año. ¿Vale? Entonces es un estado mucho más complicado que el estado de situación financiera y el estado de resultados, pero que es muy importante que ustedes también lo conozcan, porque como encargados financieros de una organización, uno de los elementos primordiales que van a tener que cuidar es el efectivo. Este análisis que estamos haciendo va a tener una orientación fuertísima hacia el efectivo al final. O sea, lo que vamos a tratar de generar es siempre efectivo para la compañía, es siempre dinero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, prof. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces ahora las razones financieras. Vamos a ver cómo tendríamos que ir generando algunas de ellas. No las voy a hacer todas. Ustedes tienen aquí el nombre de la razón y tienen aquí la fórmula que tendrían que aplicar. Algunas se van a complicar más que otras en su conformación, pero vamos a ver, por ejemplo, la primera, que es el flujo de efectivo neto. A la utilidad neta, me voy al estado de resultados, le voy a sumar la depreciación y la amortización. Entonces, me voy al estado de resultados, tomo la utilidad neta y le sumo la depreciación y la amortización. ¿Vale? Y me arroja este dato. La pregunta aquí es, ¿qué significa y por qué le llamo flujo de efectivo neto si estoy partiendo de la utilidad neta? Y en algún momento yo les mencioné que el estado de resultados no necesariamente representaba en su totalidad un flujo de efectivo, porque había partidas que al final, al pasar al balance, no se habían cobrado o no se habían pagado. Pero en términos generales, yo considero que el estado de resultados es mi generador de dinero, ¿sale? O sea, a partir de él yo tengo utilidades, pero esas utilidades provienen de ingresos y egresos, de su comparación. ¿Qué estoy haciendo aquí al sumarle a la utilidad neta la depreciación y la amortización? ¿Qué significará este dato? ¿Qué representará? Para darles una pista, acuérdense un poquito de lo que ocurrió en el ejercicio de flujo de efectivo. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de flujo de efectivo hacíamos algo con la depreciación? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Sí, prof. ¿Qué hacíamos? Tengo entendido que lo que yo pienso es... No. Dilo sin miedo. Lo que tengo entendido es que esta parte
lo que muestra es cómo es la actividad diaria de la empresa, cómo están sus operaciones diarias, tanto en ventas como en gastos a corto plazo. Esto que acabamos de calcular ahorita, En esta parte nada más nos muestra cuánto efectivo realmente tenemos, porque la depreciación y las amortizaciones no son una salida de efectivo. exacto. Nada más nos impactan en el estado de resultados. Y bueno, y en el balance también. Exacto. Nos está mostrando una utilidad neta que proviene de efectivo. ¿Vale? Es como si estuviéramos tratando de ajustar el estado de resultados a algún elemento del estado del flujo de efectivo operativo. Es simplemente darnos una idea, ¿sale? De si todas mis transacciones fueran una representación de efectivo, ¿cuánto sería el valor de mi utilidad? En este caso, la depreciación, al no ser flujo de efectivo, pues entonces se la estoy devolviendo. Vamos a ver los elementos de capital de trabajo y de ahí me voy a ir brincando a algunas de las razones más abajo para que vean cómo es el cálculo. Vamos a tratar de hacer una o dos de cada clase. El capital de trabajo, en este caso, es igual al activo circulante. Me voy al balance y me traigo el dato del activo circulante. Luego viene el capital de trabajo neto, que dice que al activo circulante le resto el pasivo de corto plazo. Entonces me voy al balance y al activo circulante le resto el pasivo circulante o de corto plazo. Y tengo un capital de trabajo de 690. Por supuesto, esto ya ustedes después lo replicarán para los otros 2 años para ver cómo se están moviendo las cifras. ¿Vale? Y luego me dice aquí que tengo un capital de trabajo neto total, que es la suma del capital de trabajo neto más el activo fijo neto. Entonces, tomo los 690 que acabo de determinar y le sumo los 1000 que tengo de activo fijo neto. Y entonces tengo un capital de trabajo neto total de 1690. Después vienen aquí 2 niveles de utilidad que yo tengo directo en el estado de resultados. Tengo la UAI, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, o lo que conocemos más comúnmente como utilidad operativa. Esta es directamente este dato. Es el dato que da de disminuirle a las ventas el costo de lo vendido y los gastos operativos. Entonces, en este caso tengo 283.8. Y después me pide que calcule la guaída o EBITDA, que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado este término. ¿Vale? ¿Qué es el EBITDA? ¿No es como la utilidad antes de impuestos? Es como la utilidad antes de impuestos, pero fíjate, el término completo en español es utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, la forma de calcularlo de la manera más sencilla es simplemente a la UAI o utilidad de operación, le sumo la depreciación y amortización. Entonces, a la utilidad antes de intereses e impuestos que tengo aquí, o utilidad operativa, le sumo la depreciación y le sumo la amortización, porque las dos son partidas que no generan flujo de efectivo. Y entonces tengo una UAIDA o EBITDA de 383.80. Este dato es uno de los datos más importantes que tenemos a nivel de análisis financiero. Con este dato nos evalúan a financieros, a directivos, a todos los que conformamos el cuadro de toma de decisiones de la empresa. En alguna parte de nuestra evaluación nos van a evaluar en función de la contribución que hacemos al EBITDA, a la generación de un EBITDA cada vez más grande. ¿Alguno de ustedes ha visto esta cifra en su empresa o ha tenido contacto con ella? Sí.
¿Los evalúan en función de la contribución que hacen a eso? ¿Les han explicado cómo crece el EBITDA o cómo se modifica? Bueno, en mi empresa, sobre el EBITDA es donde nos dan el bono. Claro. Si no llegamos a la meta, no hay bono. ¿Pero te han explicado alguna vez cómo se mueve el EBITDA? ¿Cómo se mueve? No, solo cada año nos lo suben nada más. Sí, claro. ¿Y por qué creen que lo suben? Si ustedes fueran los dueños de una empresa, ¿por qué cada año subirían el margen del EBITDA? Sí, porque es tu utilidad. O sea, si tienes una utilidad mayor, pues tienen más... Más rendimientos. Los accionistas, para empezar, tienen más dividendos ellos. Exacto. Y pueden dar más prestaciones o más incentivos a sus colaboradores. A sus colaboradores, claro. Pero además este EBITDA es una utilidad que está definida por efectivo. En el momento en que yo a la utilidad de operación le devuelvo la depreciación y la amortización, estoy generando, si lo quieren ver de esa manera, de forma redundante, estoy generando otra vez la utilidad operativa, pero ya solamente con partidas que tienen efecto en el flujo de efectivo. Entonces, estos 383 comparados contra los 113 que tengo de utilidad neta en este año, esto es el reflejo del efectivo. Pero además descontando la parte de los intereses e impuestos que la compañía está pagando también y que no controla. ¿Sale? Entonces, este dato es importantísimo, es con lo que nos van a medir en la mayoría de las empresas. ¿Qué capacidad tiene la empresa para generar utilidades operativas a nivel de flujo de efectivo? O sea, con dinero contante y sonante. Luego viene un dato que que se calcula aquí, que es la WONDI, que es simplemente la utilidad de operación menos el impuesto. Este dato no se utiliza mucho aquí, lo vamos a utilizar prácticamente hasta evaluación de acciones, porque hay un ejemplo en la parte óptima de capital, en la mezcla óptima de capital, en donde vamos a utilizar este dato para calcular algo. Entonces, aquí simplemente la utilidad de operación la multiplican por 1 menos la tasa de impuestos, que en este caso sería el 30%, y les va a arrojar aquí el valor. Vamos a hacer un ejemplo. Tomo la utilidad operativa y la multiplico por 1 menos el 30%. Cerramos y entonces yo tengo una WONDI de 198.66. Estos datos ahorita nos van a parecer aislados, pero estos datos se van a convertir en elementos importantes después cuando hagamos la interpretación. Vamos a ver. Ahora ahí tengo una duda. Sí, dime. La tasa de impuestos que marca el Excel es del 40%. Es del 40. ¿Debería el 40 o el 30? No, utilicen el 30 para referencia. Yo sé que aquí les marqué el 40% porque se está considerando un 10% de reparto de utilidades, pero ya no le hagan caso a este dato. Trabajen, por favor, con el 30%, que es la tasa real de impuestos de nosotros. Muchos de estos ejercicios que yo utilizo los saco de libros americanos. Entonces, vamos aterrizándolo a nuestras cifras. ¿Vale? Vale, gracias. No, de nada. Vamos a pasarnos a las cifras, a las razones de liquidez para que alcancemos a ver, como les mencionaba, por lo menos una de cada cosa. Ya ustedes tendrán que ir tomando los datos del estado, de los diferentes estados financieros para armar las demás. Vamos a ver aquí, ahora en la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, de lo que estamos hablando básicamente es de dinero en efectivo. Entonces, tenemos una prueba rápida, que es la división del activo circulante entre el pasivo circulante. Entonces, yo tomo el activo circulante y lo divido entre el pasivo circulante o de corto plazo. El dato que me arroja es de 3.23. Visto bajo la manera tradicional de analizar los estados financieros, esto significaría simplemente que por cada peso que ustedes tienen de deuda de corto plazo, tienen poco más de 3 pesos para pagar.
o de $3 para pagar. ¿Vale? Entonces, esa es la relación que se guarda y es lo que van a encontrar en la mayoría de los libros. Una relación directa de las partidas, pero lo único que nos está haciendo ahí es interpretar la razón que acabamos de calcular, porque obviamente la parte alta de la división o el numerador, que es el activo circulante, es mayor que el pasivo circulante. Entonces, obviamente yo voy a obtener un factor aquí que es 3 veces más grande en mi caso. Lo importante aquí de la prueba rápida es que me va a permitir hacer una comparación de eficiencia en el uso de efectivo de la empresa cuando yo la convierto, por ejemplo, en prueba del ácido. La prueba del ácido es básicamente lo mismo, pero lo que ocurre con ella es que yo voy a tomar el activo circulante y le voy a restar la partida que es más difícil de convertir en efectivo, que son los inventarios. ¿Por qué es la más difícil de convertir en efectivo? Porque la tengo que vender y después la tengo que cobrar. Entonces es la que teóricamente me voy a tardar más en convertir en dinero. Y el resultado de esa resta lo voy a dividir entre el pasivo circulante. Le damos aquí Enter y entonces tengo 1.24 de prueba del ácido. Gracias. Esta prueba del ácido, entonces, lo que me está demostrando ahora es que a la hora que le quito yo al estado de situación financiera, al activo circulante, le resto esta partida, sigo por encima del valor del pasivo, pero ya solo en 1.24 veces. Es decir, yo tendría 24 centavos adicionales para pagar los pasivos que cuento en este momento, si tuviera que convertir todo en efectivo de inmediato. El problema es que no todo mi estado, no todo lo que tengo en el activo circulante es efectivo. Tengo todavía el problema de las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar es un derecho que yo tengo a recibir efectivo, pero no es dinero todavía. Las cuentas por cobrar están actuando en contra mía porque yo le estoy otorgando crédito a la gente. Entonces, la última razón que yo tengo en la liquidez es una liquidez inmediata, que es el efectivo y equivalentes de efectivo dividido entre el pasivo circulante. Si nosotros hacemos la razón para 2017, entonces nos vamos al balance y sumamos el efectivo más las inversiones de corto plazo, que serían los equivalentes de efectivo, y esto lo dividimos entre el pasivo. Y obtenemos un 0.03, o sea, un 3%. Eso significa que la empresa solo tiene un 3% del valor del pasivo circulante representado por efectivo. Solo podría liquidar de manera inmediata el 3% del pasivo que tiene actualmente contratado a corto plazo. Si yo lo multiplicara este 0.03, que es un 3%, yo lo multiplicara por 30 días que tiene un mes, significa que yo podría vivir un día del mes con ese dinero. Entonces quiere decir que yo no soy eficiente a nivel de liquidez todavía, o por lo menos eso es lo que me está diciendo el dato. Necesitamos analizar el conjunto completo después para poderlo interpretar y ver qué es lo que me está diciendo esta cifra. Pero hasta el momento pareciera que no es muy halagadora porque no tengo mucho dinero en efectivo para operar. Ahora, no todas las empresas exitosas tienen grandes excedentes de efectivo o son muy eficientes en su manejo. Depende mucho del sector. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Oiga, en el caso de los estados Ahí te estoy perdiendo, Isra, no te escucho. Financieros que no manejan inventarios, la prueba rápida. En caso de que no hubiera inventarios
que no se tuviera inventarios en los estados Ajá. financieros, la prueba rápida ¿Y la prueba del ácido serían iguales? Sí. Técnicamente sí, aunque podrías generar una prueba del ácido modificada, ya que al no tener inventarios, tu siguiente partida que te costaría trabajo para convertir en efectivo serían las cuentas por cobrar. Entonces tú podrías generar una prueba del ácido modificada haciendo la misma operación, pero a tu activo circulante le restas tus cuentas por cobrar y entonces lo comparas contra el pasivo. Ahí tendrías una prueba ácida, repito, modificada, pero que tendría validez a lo mejor para el entorno y el tipo de empresa en la que tú estás laborando. Porque si es una empresa de servicios, me imagino que es a lo que te refieres, vas a tener esa característica. Vas a tener a lo mejor un inventario, pero ese inventario es mínimo porque es solamente de algún tipo de implementos que requieres para poder prestar el servicio. Pero no es una partida representativa, ¿o me equivoco? Sí, así es, prof. No manejo inventarios. Es muy pocos. Son puros consumibles, entonces Ok. No, entonces lo cambiarías de nivel. Aquí la ventaja que tienen es que ustedes van a poder adaptar algunas de estas cosas. Incluso ahorita lo vamos a ver a continuación, porque dentro de las razones de eficiencia operativa, que es el sector que sigue, ahí es donde nosotros vamos a calcular el ciclo financiero de la empresa, es decir, el tiempo que una empresa tarda en total en convertir el efectivo. ¿A través de qué ciclo? Pues a través del ciclo de comprar mercancía o materia prima, transformarla en algo o venderla, cobrar, pagarle a los proveedores y volver a iniciar el ciclo. La cantidad de días que tardemos nosotros ahí, eso es lo que va a representar el ciclo financiero. Entonces, voy a mostrar solamente 2 ejemplos. Voy a hacerlo con cuentas por cobrar y por pagar y ustedes ya harán inventario. Las cuentas por cobrar, vamos a calcular primero una rotación, que sería el número de veces que, por decirlo de esta manera, la cuenta se llena y se vacía durante un ejercicio. Por supuesto, la cuenta de cuentas por cobrar siempre va a tener un saldo, pero lo que estamos midiendo ahí es como si fuera este proceso que acabo de mencionar. Hagan de cuenta que la cuenta de cuentas por cobrar es una caja. ¿Cuántas veces la llenan y cuántas veces la vacían durante el ejercicio? Entonces voy a comparar las ventas de 2017, las voy a dividir entre las cuentas por cobrar. Aquí ya estoy relacionando una partida de resultados con una partida de balance, pero están correlacionadas porque las ventas tienen que ver o son las generadoras de la cuenta por cobrar. Le damos Enter y resulta que yo tengo una rotación de 8 veces. ¿Qué significa eso en días? Dividimos 365 días entre el dato que acabamos de obtener, entre la rotación. Y resulta que yo cobro cada 46 días. Vamos a hacer lo mismo para las cuentas por pagar. Vamos a comparar el costo de ventas contra las cuentas por pagar. Entonces me voy al estado de resultados. Tomo otra vez las ventas. Ah, no, perdón, era el costo, ¿no? Sí, el costo de ventas. Y lo dividimos entre las cuentas por pagar. Aquí lo vamos a hacer sobre cuentas por pagar porque no tengo elementos para saber si los documentos están relacionados con la operación primordial de la empresa. Es decir, que son deudas que tengo con proveedores que a lo mejor están documentadas con una base de interés. Si no lo puedo comprobar, entonces me quedo solo con cuentas por pagar, que seguramente es mi cuenta de proveedores, básicamente. Le damos Enter y tenemos una rotación de 44. Quiere decir que yo lleno y vacío mi caja de cuentas por pagar 44 veces en un año. Si saco los días, entonces creo que me voy a llevar un susto. 365 entre 44 veces, pues resulta que yo pago
cada 8 días. ¿Qué les parece eso? Sin meternos en la empresa como tal. Si yo les doy esos números, estamos en una junta y les digo que cobramos cada 46 días y pagamos cada 8 días. ¿Qué opinan? Estamos pagando más de lo que estamos cobrando, ¿no? O sea, ahí hay un tema en que no estamos Es recibiendo. peligroso en tus flujos de efectivo. Es peligroso en los flujos, estamos pagando más, probablemente de lo que estamos recibiendo, o a lo mejor sí existe un equilibrio entre lo que pago y lo que cobro, pero con el diferencial de tiempo estoy metido en un rollo. De algún lado estoy sacando el dinero para pagar, ¿no? Por supuesto, la empresa es un ciclo. Aquí les va la primera limitante de esto que estamos haciendo. Esto es un promedio. Entonces, me está generando un problema como promedio porque yo lo que veo es como si las cosas ocurrieran linealmente y en la empresa no opera un elemento lineal. Lo que opera es un movimiento cíclico. Entonces, dentro de ese ciclo, es muy probable que la empresa todos los días cobre y pague. Pero desde el punto de vista de promedio, está ocurriendo esto. Es la segunda vez en este curso que utilizamos estos días. O algo similar, porque teníamos la proporción de cobranza en el ejercicio de flujo de efectivo. Entonces, va a tener un impacto siempre con nosotros en la empresa. ¿Vale? El otorgamiento de crédito y el crédito que nos otorgan a nosotros tiene un rol fundamental. Para calcular el ciclo financiero corto, aquí tienen la fórmula, tendrían que sumar la antigüedad de cuentas por cobrar, o sea, los días de cuentas por cobrar más los días de inventario y restarle los días de cuentas por pagar. Ya que lo hagan, van a obtener un número y entonces ese número lo vamos a discutir la próxima sesión, porque quiero que ustedes vayan interpretando qué es lo que está ocurriendo aquí. Nos faltan las razones de solvencia, que es el endeudamiento o el apalancamiento, y la rentabilidad. En el caso del endeudamiento, vamos a ver lo que se llama apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es la comparación del pasivo total contra el capital contable. Entonces nos vamos al balance y dividimos el total del pasivo entre el total del capital. Y aquí tenemos 1.14 veces. Esto lo que significa es que la empresa se está financiando más por deuda que por capital, que por inversionistas. ¿Sale? E incluso el apalancamiento financiero se puede apretar un poco porque comparamos el pasivo total contra solo el capital contribuido. Y el capital contribuido serían tanto las acciones preferentes como las acciones comunes. ¿Vale? Le damos Enter y entonces aquí son 6.26 veces. Eso quiere decir que la deuda total, las deudas totales que tiene la compañía, documentadas o no documentadas, es decir, que están bajo un contrato o no, son 6 veces más que lo que tenemos invertido por los accionistas. Eso no necesariamente tiene una interpretación de si está bien o está mal, hasta que no lo observemos en comparación contra el endeudamiento real de la empresa, la forma en la que obtiene el financiamiento y lo que está haciendo con el dinero. Eso lo vamos a interpretar la próxima sesión, ya que tengamos el panorama completo. Y por último, los márgenes de utilidad, todo lo que sean estos 3 márgenes, bruto, operativo y neto, esto viene del estado de resultados. Ustedes técnicamente ya lo tienen. Miren, el margen bruto, se van al estado de resultados, a su análisis vertical, y este dato que tienen aquí, de 2017, el dato de cuánto representa la utilidad bruta contra las ventas, se convierte automáticamente en su margen bruto, porque lo que estoy comparando es la utilidad bruta contra las ventas, luego la de operación contra las ventas y luego la utilidad neta contra las ventas. Esos son los márgenes con los que trabajamos en el estado de resultados y que son razones de rentabilidad. Nos dicen qué tan rentable, valga la redundancia, es el negocio, qué tan bueno es para generarnos ganancias.
Y después vienen dos datos de retorno, tres datos de retorno, que es el retorno sobre activos, Return Over Assets, que es el término que significa ROA, y el retorno sobre la inversión o sobre capital, que sería el ROE, que es Return Over Equity. Estos dos datos nos muestran la ganancia teórica que los accionistas están obteniendo, ya sea por su inversión, que sería este último, o por la generación de activos. Si yo comparo la utilidad neta del estado de resultados contra el total de activos, incluyendo el activo fijo, estoy obteniendo un 5.67%. O sea, por cada 100 pesos que el inversionista puso en la organización a través de activos, esos activos están generando en vuelta 5.67 pesos o dólares, como lo quieran, la moneda que quieran utilizar. O sea, cada 100 pesos generan 5.67 de utilidad neta. Si lo comparo solo al nivel del activo fijo, que sería la utilidad, con la utilidad antes de intereses e impuestos, dividimos la UAI entre solo el activo fijo neto. Y resulta que es un 28%. Suena un número altísimo, ¿vale? Pero significa que cada peso o cada dólar que yo invierto en el activo fijo me está generando a mí 28 centavos a nivel de utilidad operativa. Eso suena bien, pero a lo mejor podría ser mejor. Y la última razón que tenemos aquí es la utilidad neta dividida entre el capital contable. Utilidad neta entre el capital contable. Le damos Enter y tenemos un retorno del 12.12%. Quiere decir que el accionista, por su inversión total más las ganancias generadas contra la utilidad neta, está obteniendo un retorno del 12.12%. El accionista podría comparar esto contra una tasa de mercado, por ejemplo, la tasa de los bonos del tesoro, una inversión en acciones, no sé, cualquier retorno que hubiera en el mercado y visualizar de acuerdo a su riesgo si le conviene invertir en esta empresa o no. Esto que acabamos de hacer es el proceso de generar las bases del análisis financiero, es decir, todos los números. Lo que nos falta aquí, por supuesto, es tener todo el panorama completo y hacer la interpretación, para lo cual vamos a utilizar el próximo sábado. Entonces, de tarea para la siguiente sesión del jueves, lo que se va a quedar básicamente es que traten de completar todo el proceso. Sus análisis horizontal, vertical y de tendencias de los dos estados financieros y su cuadro completo de razones. Recuerden que si generan un año y lo hacen correctamente, pues ya después nada más tienen que copiar y se genera lo demás solito. ¿Vale? Dudas, sé que van a surgir muchas. Váyanme preguntando a lo largo de la semana hacia el jueves y les voy contestando. Pero ahorita hay alguna situación en particular que tengamos que revisar. Yo nada. Te perdí, hijo, no te estoy escuchando. Hola, hola, ¿sí me escuchan? No. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ya. ¿Sí? ¿Ya? Ok, perdón, votó. Ya estamos casi para la hora. ¿Hay alguna pregunta ahorita o creen que puedan trabajar esto durante la semana y lo veamos el jueves? Yo sí tenía una nada más ahorita del ROA. Sí, dime. No me salió el mismo resultado que usted. Me salió el 35, la utilidad neta entre los activos.
total de activos. El segundo, el ROAS. ¿Utilizaste los... No, el ROA normal. ¿El ROA normal? A ver, yo dividí la utilidad neta de resultados, los 113, entre el total de activos, que son 2,000. Y me da el Ok, sí, ya vi mi error. Probablemente Lo tomaste puse sobre el de activo fijo. Ah, ok. Sí, por eso se vota. Sí, ya, perdón. Sí, era error de casilla. Correcto. Gracias. Bueno, chicos, listo, para que tengan unos minutitos antes de entrar a su siguiente clase. Entonces nos vemos el jueves. Trabajen esto y cualquier duda me la hacen llegar, ¿sale? Gracias, profe. Perfecto, gracias. Cuídense. Gracias, y estamos en comunicación. Igualmente. Buen fin, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Sergio, cuídate.